¿Qué onda con todo esto? ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué se utiliza? ¿De dónde se obtiene? ¿Por qué de repente está en el centro de todo? Y esta sustancia química al final del día, ¿para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Y cuáles realmente son sus efectos? Porque tal parece que todo el mundo está en el centro y en el meollo de quién obtiene más fentanilo, quién lleva más fentanilo para allá, fentanilo aquí, fentanilo allá. Vamos a explicar qué es, para qué funciona, en qué casos ha sido realmente y lo que relevante y qué es lo que puede llegar a causar. Ok, bueno, en la actualidad es utilizado ilegalmente como un aditivo de otras sustancias, como por ejemplo el perico, heroína, cristal, para poder potencializar sus efectos. Este fentanilo es una molécula sintética que construye una grave amenaza para la salud y la vida de los consumidores. Ha estado envuelto en muchas polémicas, por ejemplo en el cantante Prince Royce Nelson, mejor hallado como Prince, en el momento en el que se dio su fallecimiento. Al principio los médicos pensaron que tenía una dosis de Dicodin, pero en realidad esta sustancia pues sí puede llegar a causar, y se ha demostrado entre muchas otras personas, ante también celebridades, que llega a causar la muerte. Ok, y aunque este no ha sido el único caso, la primer cosa importante que me gustaría a mí destacar es entonces eso, que realmente es una sustancia bastante peligrosa con la que se está tratando y que realmente hay que tenerlo con pinzas. No es algo con lo que se pueda realmente hacer como un juego, y por eso es que llama tanto la atención en gobiernos internacionales, porque realmente es algo que pone en grave peligro la vida de los consumidores finales. En Estados Unidos, entre los casos que se han dado a las sobredosis letales con fentanilo y pues muchas otras sustancias sintéticas han ido en aumento. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades estiman que más de 105,000 personas han fallecido así entre estos efectos entre el 2020 y el 2021. Y esa epidemia de consumo ha propiciado que la agencia antidrogas, la DEA, considere que esta sustancia una seria amenaza a la salud y a la seguridad pública en aquel país. Y además, debido con el tráfico ilegal e ilegal de personas y mercancías entre Estados Unidos y México, no resulta extraño que entonces varias personas entre las fronteras y también entre las fronteras de nuestros países hayan comenzado a registrarse unas tendencias similares en el uso y en el abuso de esta droga, de que pues realmente, digamos, se encuentra en el centro de todo porque está de moda. Situación que pone en gran riesgo en las poblaciones que de por sí han sido bastante vulnerabilizadas y que han llevado a numerosos expertos en salud pública y adicciones a lanzar un llamado en alerta. A diferencia de otro tipo de sustancias más conocidas, como por ejemplo la morfina, la heroína, etc., se obtiene a partir del opio, extraído de la cápsula de la amapola o adormeria. El fentanilo puede fabricarse en un laboratorio, de hecho, sin necesidad de la planta, y es algo bastante fascinante de la química. Puedes algunas sustancias extraerlas desde la naturaleza a través de algunos procesos, purificaciones, hay miles de distintos tipos de extracciones, etcétera, etcétera. O directamente puedes tener tu molécula y en un laboratorio, a través de una serie de reacciones químicas, obtenerla. Por esta razón y por el hecho de que los procesos químicos para poder obtener ese tipo de moléculas son relativamente fáciles, relativamente sencillos, es algo que se está usando bastante común. Además, como lo mencionábamos desde el principio, es algo que potencializa los efectos de algunas otras sustancias. Hay que destacar una parte bien importante. Para la industria farmacéutica, el fentanilo es una molécula bastante importante que se produce legalmente bajo distintas denominaciones comerciales y se utiliza en la práctica clínica para poder anestesiar y tratar los dolores agudos, sobre todo después de tener alguna cirugía, aunque también llega a usarse contra el dolor o personas que sufren de dolores crónicos. Sin embargo, y aún en cantidades exageradamente pequeñas, esta sustancia puede tener efectos bastante adversos. Apenas 2 miligramos, es decir, algo así como si tomaras un grano de sal y lo partieses 20 veces y tomaras un efecto de esa sal, pueden resultar letales. Entonces hay dos vías en las que se puede administrar este medicamento. Una sea por las legales, por los efectos analgésicos y farmacéuticos que ya hemos comentado, y otra por los efectos y otra por fines ilegales, que sería pues poderlo consumir combinado o poderlo obtener de alguna otra fuente que no sea un hospital
El panorama se complica bastante porque los productores de estas sustancias que son ilegales están utilizando el fentanilo como un aditivo de otras sustancias. Y bueno, vamos a comer. ¿Qué es un aditivo de otras sustancias? Es algo que tú le pones para que mejore o el efecto que tiene algo sea desempeñado de una mejor forma. Aditivos no únicamente existen en este tipo de sustancias, también existen entre muchísimas otras. Además, otra de las bastantes causas importantes que por qué está tanto de moda esta sustancia es además su efecto analgésico, genera a su vez euforia. Muchas veces este tipo de sustancias se usan en forma inapropiada a dosis mayores y pues el riesgo de la adicción es que pues realmente te puede llevar a un pasón de este tipo de sustancias. En el caso del fentanilo, cuando se mezcla con otras drogas las vuelve más potentes o sus efectos son más elevados y de acción mucho más rápida. De allí que se haya vuelto tan popular y de ahí la gran demanda que se ha observado en los últimos años. Y al no tener algún control sobre las cantidades de fentanilo añadidas de base a esas distintas sustancias y con frecuencia que son el propio consumidor ni siquiera se llega a enterar qué cantidades de fentanilo se fueron agregadas o si es que lo que le están vendiendo realmente lleva agregado esto, los casos de muertes repentinas por sobredosis son bastante comunes. Y buena parte de los fallecimientos por sobredosis se registran cada año en Estados Unidos, ocurren debido a este tipo de sustancias, según el Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas. En México, muy desafortunadamente, existe una poca información del uso del fentanilo, de este tipo de sustancias. También existen datos epidemiológicos sobre las muertes relacionadas con a pesar de que en los últimos años entre estos países se ha convertido en una de las principales fuentes de abastecimiento para negocios ilícitos, como por ejemplo que pasen las drogas de México hacia Estados Unidos. No obstante, diversas organizaciones civiles, investigadores y autoridades sanitarias han encontrado mediante distintos estudios que en varias de las ciudades de las zonas fronterizas del norte se concentran los mayores niveles de demanda y consumos abusivos. Estamos hablando de este país, México. Contrario a otro tipo de sustancias que también son fabricadas ilegalmente, el riesgo del fentanilo no es tanto como lo producen, porque en química también hay algo muy importante. Una vez que tú ya obtienes tu producto final, ¿ok? A esos productos finales muchas veces tienen que pasar a través de unos procesos de purificación, en donde vamos a quitar a través de algunos procesos físicos o químicos algunas impurezas que pueda llegar a tener. En este particular caso, el mayor riesgo asociado al consumo del fentanilo no estriba tanto en que la pureza sea alterada, sino en los procesos en su potencia. Después, una dosis de fentanilo tiene los efectos de una cantidad 10 veces mayor, por ejemplo, de heroína y unas 100 veces mayor a la de la morfina. A esto se le suma el hecho de que el consumo regular de estas sustancias puede generar tolerancia y dependencia y conducir a la adicción, ya que estas sustancias actúan sobre los centros cerebrales que regulan el dolor y las emociones, razón por la cual los usuarios buscan ingerirlos una y otra vez para experimentar nuevamente sensaciones placenteras. Y ese sentido de tolerancia no es exclusivo únicamente de ese tipo de sustancias. Pasa en general con cualquier adicción que se pueda llegar a tener, ya sea tabaquismo, ya sea alcoholismo. Se van volviendo cantidades en las que se consumía regularmente que ya no son suficientes. Algo bastante peligroso también es que al ser tan explosivo y volver exponenciales, es decir, muy grande los efectos que puede surtir combinado con otro tipo de sustancias, es que puede que se ha mostrado que la vida que tienen algunos consumidores ni siquiera llega a ser larga, sino que llegan a ser incluso fallecimientos hacia la primer inyección, hacia el primer consumo. Y la parte bastante complicada, que se torna complicada en este caso, es saber si un fallecimiento fue provocado por el fentanilo o por estar mezclado con otro tipo de sustancias. Se sabe que con el fentanilo la respiración puede volver lenta o incluso detenerse, lo que disminuye los niveles de oxígeno que llegan al cerebro, y esta condición en particular es conocida como la hipoxia. A su vez produce un estado de coma, daño cerebral y en el peor de los casos, la muerte del usuario. Una vez introducido el fentanilo al torrente sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, la red de vasos sanguíneos que permiten o impiden que cierto tipo de sustancias pasen hacia la sangre que está dentro de nuestro cerebro y alcanza el tallo cerebral.
una región que regula, entre muchas otras cosas, como ya comentamos, la respiración. En el Hospital General de Massachusetts de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard se hizo un estudio sobre los efectos del fentanilo en el cerebro con 25 pacientes anestesiados que estaban en una cirugía. Durante los procedimientos se registró la actividad eléctrica del cerebro de los pacientes y se encontró que el fentanilo deja en el electroencefalograma, es decir, una prueba médica para medir las reacciones y qué tanto y cómo está funcionando nuestro cerebro, una huella distinta a la de cualquier otro anestésico. Además se halló que esta sustancia actúa a concentraciones cercanas 2000 veces mayores que las de otros anestésicos y empieza a afectar la respiración minutos antes de que haya alguna señal de alarma. Detienen las respiraciones antes de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Por eso resulta ser tan peligroso. Porque los efectos suelen darse primero, manifestarse primero, y después nos damos cuenta de los efectos que están sucediendo. Eso es algo con lo que está bastante peligroso esto. No sucede así con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, cuando se consume el alcohol, puede que estás en una fiesta y haces la clásica de que te vas al baño, te miras fijamente, te muerdes, sientes si ya no estás sintiendo dolor, cómo te ves, si ya no estás... cualquier persona que haya consumido, que sabe de lo que estoy hablando. Tú mismo te das cuenta cuando ya estás, pues chido, ya estás happy. Con esta sustancia no, los efectos secundarios, pues los efectos adversos se presentan primero y después ya te das cuenta de qué está manifestándose. Y aunque en diversos y muchos países, y entre ellos incluidos México, se han establecido controles locales para prohibir el fentanilo y sus derivados, en la práctica se siguen fabricando nuevos análogos. La prohibición a bajo costo también favorece la introducción de distintas variedades como el fentanilo. Es decir, en química sabemos algo bastante importante. Tú tienes una molécula final, ¿vale? Esa molécula final va a presentar dos tipos de reacciones. Puedes siempre de hecho se hace, eso es algo que a los químicos orgánicos les encanta, es sintetizar derivados de ella. Es decir, si tenías un átomo de nitrógeno, sustitúyelo por uno de oro, sustitúyelo por uno de yodo, sustitúyelo por uno de azufre y vamos a observar si se potencian o se mejoran esos efectos que tienen, si disminuyen, si encontramos nuevos, y eso es algo clásico de la química y de los orgánicos. Eso es algo clásico. El riesgo también es que con esto es que la familia o estos derivados de los que estamos hablando son también muy potencialmente adictivos y capaces de generar sobredosis, y a la vez suelen estar en el mercado por precios muy baratos. La materia prima con la que se pueden fabricar estos derivados suele estar altamente disponible y también suele ser muy barata. Los productores de todo este tipo de sustancias introducen fentanilos y sus derivados altamente disponibles, con estrategias de promoción que los hacen parecer bastante atractivos. Por ejemplo, al fabricarlos con diversas formas de caramelos, pastillas de colores, como se hace ahora con uno de los más famosos llamado fentanilo arcoíris. Otra gran preocupación acerca de este tipo de sustancias es que se comercializan no solo a través de los canales en los que regularmente se utilizaban para otros tipos de sustancias, sino también mediante empresas de paquetería o sistemas de comercio electrónico, que realmente son empresas fachada. Te están vendiendo un producto y a través de algunos tipos de palabras clave o de tener los links adecuados puedes entrar a poder a hacer las compras directamente. Y ante estas distintas formas en las que se han ido comercializando y cada vez más atractivos también a la vista, muchos expertos en la salud mental han propuesto medidas que aplicar para sistemas de vigilancia epidemiológica temprana para detectar prontamente las nuevas sustancias ilegales que puedan producirse en este país y en muchos otros, además de regularizar el uso de otro tipo de sustancias que sean legales, que no generan adicción, que no son tan peligrosas, que contrarresten los efectos de la sobredosis, incluidas no únicamente los fentanilos, sino también otras sustancias. En forma paralela es necesario erradicar la estigmatización que sufren los consumidores de estas sustancias, no solo en lo social, sino muchas veces también en la médica, en los centros de atención y en los hospitales, que llegan a darle prioridad a otros pacientes por sobre las personas que alegan
sufren alguna adicción. Y bueno, este es un pequeño review de lo que quería yo expresar, quería yo comentar. Como siempre, todas las opiniones son bienvenidas en la caja de comentarios. Si algo de esta información que acabo de dar te ha sido útil o te ha sido interesante, te agradecería que lo compartieras. Y recuerda que todas las referencias que yo utilicé para poder hacer esta cápsula están también en la descripción. Espero que te haya gustado, likees, comentas y compartes y suscribas y pases al canal, que estamos dedicados a la divulgación de la ciencia, para que encuentres cosas que te puedan ser también bastante interesantes. Estás en Todos Juntos Aprendiendo.